Contar a los que se vienen integrando que estamos en la última charla de esta tercera sesión de este primer seminario virtual de BERRIS en el marco del programa de Frutales Dignidad, financiado por el gobierno regional. Ahora nos va a acompañar Ivette Seguel Benítez. Ella es bióloga, magíster en ciencias en mención y mejoramiento vegetal, tiene más de 25 años de investigación y su trayectoria profesional ha estado marcada por la conservación, domesticación y mejoramiento genético de especies nativas. Ha liderado 11 proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Fue la obtentora de las 2 variedades de murtilla unimolinae existentes actualmente en el mercado y lidera el desarrollo del paquete tecnológico para su cultivo. Cuenta con un importante número de publicaciones científicas y divulgativas y amplia experiencia en transferencia tecnológica. Actualmente es la gerente de Innova Alimentos, desde donde continúa con el desarrollo y valorización de nuestras especies nativas. Les recordamos que sus preguntas las pueden ir dejando en el chat para poder hacérselas llegar a Ivette al final de la presentación. Adelante, Ivette. Hola, ¿cómo estás? Ya. Bien, ¿todo bien ahora? Perfecto, se ve súper bien. Ya, por fin, aprendí a usarlo. Bueno, me queda una tremenda misión ahora, no es tanto la charla, sino que mantenerlos atentos y soportando hasta ahora ya el haber estado tantas horas preocupado de las presentaciones, cosa que lo valoro mucho, así que yo me comprometo a hacer el mejor esfuerzo para que esto sea lo más dinámico posible y que de alguna manera también les atraiga su atención a esta hora, que es comprensible que ya estén cansados. Bueno, saludarlos a todos, de todos los lugares donde están, como siempre valorar ese tremendo esfuerzo, y a mí me corresponde, para cerrar este ciclo de hoy, hablar sobre la mortilla. Bueno, yo quiero señalar inmediatamente que a diferencia de todos los otros cultivos, nuevamente les recuerdo que este es un cultivo relativamente nuevo. O sea, cuando hablamos de arándanos, cuando hablamos de frutillas, frambuesas, estamos hablando de cultivos que tienen una vasta trayectoria en cuanto a conocimiento, en cuanto a experiencia, en cuanto a mucho. En cambio, la mortilla es un cultivo nuevo, si bien es cierto la conocemos en su condición silvestre, pero ya dado todos los tips que se han mencionado, no es lo mismo una planta silvestre que una planta cultivada. Hay un abismo de diferencia en todo esto. Bueno, pero vamos a seguir con la dinámica que estábamos viendo. Aquí está la tecnología de producción o paquete tecnológico, como ustedes quieran llamarlo. Aquí vemos nosotros cómo esto considera una serie de temas, y en el caso de hoy vamos a enfocarnos básicamente en el control de plagas y enfermedades, así como lo hicimos la semana pasada en poda. Bueno, en relación a esto, ya quisiera decirles que las enfermedades de la mortilla no es un tema que esté tan resuelto como en las otras especies. Siempre estamos estudiando, siempre estamos trabajando y sobre todo siempre estamos aprendiendo. Y digo aprendiendo porque en mi caso, no soy especialista, la fitopatología requiere de especialistas, son personas que han dedicado sus trayectorias, su vida profesional a estos temas, y sobre esa base es la que nosotros hablamos y transferimos los conocimientos que los especialistas nos han dado. En este caso en particular, y en el caso de la mortilla, yo aquí quiero reconocer el tremendo esfuerzo que hizo Andrés Franz, que él es un fitopatólogo, fito viene de planta, patólogo de enfermedades, por lo tanto él es un profesional de larguísima trayectoria en enfermedades de planta y principalmente en berry. Y bueno, cuando hace muchos años yo le planteé a Andrés este tremendo desafío de ver qué enfermedades, en base a toda la experiencia que él tenía en las otras especies, podrían estar eventualmente, digo eventualmente porque no todas estaban en ese minuto, él tuvo que descubrirla, presente o que podrían estar presentes en el cultivo de la mortilla. Entonces, yo lo que les voy a decir no es porque yo lo haya estudiado personalmente, sino que acompañé en este proceso al especialista que es Andrés Franz de INEA Quilamap. Bueno, como todos, yo me voy a enfocar un poquito más directo a la mortilla porque ya queda poco tiempo, están cansados y vamos a ir directo al grano. En cuanto a las enfermedades, yo aquí les señalo que le puse como categoría, que no es una forma como lo definen los fitopatólogos, pero yo sí se los quiero decir
por los años que llevo en esta especie, yo le digo que la fitóstora, o pudrición radicular, que todos ya la hemos mencionado, es muy frecuente y yo diría que es la más importante dentro del cultivo de mortilla. Y ustedes pueden ver el daño que provoca este microorganismo en una planta, y aquí no estamos hablando de una planta pequeña, sino una planta ya un poco desarrollada que más o menos tiene uno o 2 años aproximadamente. Entonces, si ustedes me preguntan dónde yo enfocaría la atención en este minuto para quienes están iniciando el cultivo de la mortilla, para quienes tuvieran interés en iniciarlo, sería en fitóstora. Y por eso yo voy a hablar un poquito más que las otras enfermedades en fitóstora. El agente causal, bueno, la fitóstora durante toda su vida, por decirlo así, fue más conocida como un hongo. Y la verdad que la fitóstora no es un hongo, tiene un comportamiento similar a los hongos, pero técnicamente o científicamente es un microorganismo que se reconoce como los oomycetes. En estructura son bastante más grandes que un hongo, tienen un tema que es bastante también decidor, que es que tienen un micelio. ¿Qué es un micelio? Es una colita que les permite nadar. Marina presentó una foto, yo aquí les presento otra, y este es fitóstora. O sea, primero que todo no es un hongo, se le llama pseudo-hongo o falso hongo, y es un oomicete y tiene una cola y se desarrolla en suelos con suficiente agua que les permita nadar. Sin agua no pueden nadar y por lo tanto podrían morir. ¿Por qué se presenta en el cultivo? Bueno, lamentablemente hay varias razones por las cuales se presenta en el cultivo. Primero, puede estar en el sustrato, o sea, yo voy a establecer un cultivo y no tengo cómo saber si pudiera estar en un sustrato, a no haber ser que hubiese enviado muestras al laboratorio previo, pero tal vez no está en el sustrato. Tengo la suerte que no esté en el sustrato, pero puede estar en el agua con la cual voy a regar. Ustedes saben que el cultivo de la mortilla, como la mayoría de los berries, en forma comercial, necesitan un riego, necesita un plan de riego. Por lo tanto, si no lo tengo en sustrato, podría estar perfectamente en el agua. Y si no tengo la suerte que no está ni en el A ni en el B, podría venir lamentablemente de los viveros. O del vivero que usted compró las plantas o del vivero que usted está desarrollando, y básicamente se reduce a lo mismo, a que no hubo un buen control del agua en estos lugares. Ahora, el ciclo de la enfermedad, yo aquí me quisiera, lo voy a dejar porque es interesante tenerlo, no se los voy a leer, pero hablemos unas cosas que dejé marcadas ahí. Fitóstora cinnamomi, que es la que es específica de la mortilla, porque ustedes vieron que hay varias fitóstoras, pero en mortilla hay una que está identificada por Andrés y que mandamos a identificar a los centros que identifican, y en el caso de la mortilla en particular es cinnamomi, y que funciona más o menos igual que las otras, pero es bueno tener claro cuál es. Dijimos que tiene flagelo, que tiene colita para nadar, y estas zoosporas pueden nadar y estar presentes en el agua, penetran a la epidermis, significa que penetran a la piel, ya sea la piel de la raíz, la piel del cuello de las plantas, y entran por ahí hacia la planta. ¿Qué ocurre? Que estos liberan unas enzimas o unas partículas ahí, que lo que hace es absorber los nutrientes de la planta. Y por eso, cuando esta fotito me la envió Florencia el año pasado, o este año, ya no recuerdo, Florencia, y esa plantita, ¿qué es lo que le está ocurriendo? Que ya tiene un ataque de fitóstora, ya entraron por su epidermis las zoosporas, dañaron, y al mismo minuto ellas empiezan a liberar estas enzimas, y estas enzimas se comen todos los nutrientes que van para la planta. ¿Se fijan que es distinto un poco a la otra? Y al comerse todos los nutrientes empieza la planta a debilitarse. Primero toma un color opaco, después toma un color rojizo, después un color más oscuro y así sucesivamente. Y este color ladrillo, rojo ladrillo, es muy característico. Bueno, esta es una planta atacada por fitóstora, difícilmente va a poder recuperarse. En algunos casos lo hemos intentado cortando ras de piso y haciendo algunas aplicaciones, pero yo diría que es muy complicado. Perdona, Ivette, no, ahí sí. Ahí recién cambió. Ahora recién. Bueno, perdón. Aquí estamos viendo, decía yo, a este lado está la planta que me envió Florencia, y aquí tengo una planta que yo tenía en algún huerto, y las dos tienen este color rojizo y muy difícil recuperación porque ya fueron atacadas
por este, y sus nutrientes, o sea, el nutriente que logró captar a través de su raíz, lo está perdiendo porque se lo está llevando el microorganismo. Ahora, ¿cómo puedo yo comenzar a prevenir? Yo estoy muy de acuerdo que la idea no es llegar a aplicar productos, ojalá, sobre todo, como decía Marina, en ningún lugar de Chile, pero menos ustedes tampoco, no aplicar productos y ojalá hacer las cosas bien desde un principio para tratar, no quiere decir que lo vamos a lograr, pero para tratar de evitar llegar a grandes dosis de productos. Entonces, una primera forma de prevención, y ustedes cuando les llegue la carta, aunque estén poco tiempo en su casa o donde estén, ese vivero muestra una buena forma de mantenerlo. ¿Se fijan? Ninguna posibilidad de que la planta tome contacto con el agua. La planta está flotando, se usan pallets en este caso, o cualquier superficie, o mesones, donde sea, pero no dejar las plantas en contacto directo en el agua del invernadero, porque por muy plano que esté el invernadero, siempre hay acumulación de agua. Y lo mismo, sobre el invernadero también hay goteras. Cuide que esa gotera no caiga frecuentemente sobre la misma planta, porque le aseguro que esa planta va a tener fitóstora, quizás no se va a dar cuenta en el minuto, pero sí cuando establezca la plantación. Un tema que yo mencioné hace unos días atrás, cuando hablamos de establecer los cultivos, la charla preliminar, y le dije la importancia del establecimiento de un cultivo en camellones, y que estos camellones deben ser altos, como se muestra en esta plantación que se hizo recién plantado, y aquí cuando se están elaborando los plantas, les decía que esta es la parte más desagradable para establecer un huerto o preparar un huerto, porque los camellones tienen que ser altos, no tiene maquinaria, tiene que hacer el esfuerzo que se está haciendo aquí, pero tiene una muy buena razón, que es evitar ese problema. Entonces, uno puede pensar que sí, que efectivamente se evita el problema, y yo me quedo muy tranquila cuando tenemos camellones de 60 centímetros, y con esto vamos a alejar las plantas de estos hongos que nadan en el agua. Sin embargo, hace unos días atrás me encontré en un huerto que estamos haciendo, que el camellón estaba muy alto, y veo esto, pero tener un camellón también necesita preocupación. O sea, yo les había dicho a los agricultores que el camellón solucionaba todo, y que con eso íbamos a estar bien. Ellos cumplieron con tener el camellón, no me alcanzó a salir la planta, pero están las plantas ahí, pero cuando fui a visitarlos me encontré con esto. Y aquí lo que hay que hacer es volver a pensar, aquí va a estar este bicho, y aquí va a nadar, y aquí tiene una piscina olímpica para poder nadar feliz, y de alguna manera va a llegar a las plantitas, y ahora espero ir luego y ver que eso ya se haya solucionado. Entonces, estas son cosas que hay que tener en cuenta, que tienen que ver con las labores de manejo, y donde zonas como las nuestras del sur de Chile, y usted, donde llueve mucho, la solución no quedó en el camellón, sino también preocuparse después. Como decía Nelson, ir con lupa. Bueno, también hay temas preventivos que tienen que ver con aplicaciones de algunos hongos endófitos. Yo sé que en Aysén hay una especial preocupación por no usar muchos productos químicos, concuerdo con ello, tenemos que ir avanzando en eso. Y hay una muy buena posibilidad, que son los hongos endófitos, que se usan para distintos cultivos. Ahí hay una ficha. Bueno, yo conozco muy de cerca los trabajos de línea, un poco por eso tal vez yo me baso mucho en los trabajos de estos, pero los hongos endófitos en el fondo son microorganismos, también son hongos, y en algunos casos son bacterias que colonizan las plantas sin causarle daño. O sea, tienen el mismo mecanismo de entrar a las plantas, pero por alguna razón no le provocan daño a ella, y todo lo contrario, se usan inversamente, son lo que se le llama los hongos o los microorganismos benéficos, que en el fondo, más que hacer daño, benefician a la planta. Y ahí, cuando ustedes revisen, ahí hay una fichita que más o menos dice cómo funcionan, cómo están y todo. Y también les puedo contar que estos hongos, estas bacterias benéficas, viven toda la vida dentro de la planta, por lo tanto hay que saber aprovecharlas. Y aquí, en base a este conocimiento que es propio de la naturaleza, se han desarrollado distintos productos que yo he estado probando, y espero tener resultados luego, pero hasta ahora van bastante bien, que son estos hongos endófitos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el Endomic T1, Endomic B1 y el Endomic B4, que estos son preparados que se usan para el control de enfermedades presentes en el suelo, en general el T1, el B2 es específico para botritis, y el B4 es para la mosquita blanca. O sea, tenemos para distintos, ya sea para hongos, para enfermedades del suelo varias, y también para mosquitas. Yo les recomiendo, entré ayer en la tarde a revisar esta plataforma, endófitos.com.técnicos, tal cual que está ahí, y es muy entretenido, hay videos, hay formas como se explica, en forma muy didáctica, cómo funcionan estos hongos, para que ustedes se familiaricen un poco más con este tema.
Bueno, pero en el caso de la murtilla yo me quedo con Endomix T1, porque ya les decía que son aquellos que tienen una aplicación generalizada para las enfermedades del suelo. ¿También? ¿Todavía están despiertos? ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces el Endomix T1, les decía yo que hay... Ya, perfecto. Aguantemos, ya termino. Formulación, el Endomix T1 son hongos endófitos formulados a base de tricodermas. Y aquí está el tema. Son hongos endófitos formulados en base a tricoderma. Tricodermas también son organismos benéficos, en este caso son tricoderma de tomate, de ají y demás, y se prepara esto, que transforma en Endomix, que lo venden en este formato, y la forma de preparación, o sea, si yo lo compro, viene dentro de esta bolsa, muy sellada, vienen sobrecitos, sachet como de té, bolsitas como de té, ¿ya? Vienen, en este caso, para 1 hectárea, vienen 26 sobres, y en el caso de media hectárea, 13 sobres. Entonces, con los agricultores yo compré, dependiendo de los módulos que hicimos demostrativos, cada uno de estos. ¿Cuándo debo aplicar yo estos hongos? Y estoy basada en las investigaciones que tiene en línea aquí la MAPO en este tema. Primero, la recomendación que me dieron, que es que tiene que ser aplicado en maceta. O sea, cuando yo tengo las macetas, porque uno siempre tiene las macetas, y yo me acuerdo que ustedes también tuvieron sus macetas un tiempo, ahí ya había, yo no lo sabía en ese minuto, pero ahora como estoy más buscando alternativas más biocontroladores, en la maceta previa plantación aplicar 200 gramos de solución por planta, que es un poco menos que un cuarto de litro. O sea, 200 ml por planta de macetitas que ya vienen terminadas previa plantación, es una maravilla porque ya va a empezar a hacer su efecto. También debo aplicarlo a la plantación, porque no necesariamente cuando uno recibe las plantas, planta. Así que a la plantación, que ya sabemos que es después de la salida de invierno, y después nuevamente en otoño y nuevamente en primavera. O sea, con eso les quiero decir que partimos en las macetas, avanzamos por la plantación y después siempre en otoño y primavera. ¿Por qué en otoño y primavera? Porque son las épocas, las temperaturas son más favorables para el crecimiento del hongo, aquí de este hongo, pero en este caso del hongo benéfico. También apoyamos al hongo aquí. Para que ustedes sepan, ahí están las dosis por hectáreas, que son, por 1 hectárea les cuesta 30.000 pesos más IVA, y para media hectárea 20.000 pesos más IVA, pero como les digo, un sobre alcanza para 100 plantas de más, porque yo tengo un sobre de estos, compré y me ha durado para varios módulos demostrativos. Entonces, ahí tenemos Endomix. ¿Y cómo funcionan? Aquí tenemos una foto compartida también por el laboratorio, sin tricoderma y con tricoderma. Entonces, ¿qué es lo que hace este tricoderma? Tiene la gran gracia que fortalece el crecimiento de las raíces. Y cuando se fortalece el crecimiento de las raíces, yo aquí, si voy a tener un ataque de fitóstora, que dijimos que se come las raíces, yo ya aquí me puede, claro, fácilmente atacar las raíces, porque son escasas las raíces, y deteriorar la planta. Pero si aquí me ataca, ya es más difícil, porque primero que tengo más raíces, hay un mejor desarrollo. Y no solo favorece el tema del control de la fitóstora, sino que una planta con mejor desarrollo de raíces o de raicillas, que en este caso son maravillosas, pues son todas muy blanquitas, que es lo que nosotros buscamos, va a también a favorecer la absorción de nutrientes, la forma óptima de que alcance el riego, etcétera, etcétera. Entonces, tiene como un doble propósito, un triple propósito, que es el control de la enfermedad, pero también de la buena absorción de los nutrientes, aprovechamiento del agua, ¿ya? Entonces, esta alternativa de control biológico es muy buena, pero sí hay que ser constante y hacerlo de forma permanente para el caso del cultivo de la mortilla en particular, que es lo que les estoy contando. Pero no siempre tenemos acceso o no siempre nos encontramos con una planta en forma preventiva, sino que tenemos que llegar, lamentablemente, a un control no orgánico. Pero aquí el control de la fitóstora, nosotros recurrimos sobre todo en suelos que no conocemos mucho a una aplicación previa a la plantación de ridomil, por ejemplo, que son estos dos, el fosetilaluminio y metatalaxilaluminio, que son compuestos que no son tóxicos ni para las personas ni para los animales. Y realmente previenen la fitóstora.
o sea, o controlan un poco la fitósfera. Hasta hace un tiempo, cuando se aplicaban muchos fungicidas, se decía que la fitósfera no tenía control, pero ahora que ya se está absolutamente claro que no es un hongo y que estos productos en base a aluminio estarían controlando a este, como decía Nelson, a este bicho, le vamos a llamar bicho también porque todos son bichos, estarían controlando, es una buena recomendación. ¿Y cuándo se debe aplicar? También en primavera y otoño, y después de la cosecha es sistémico y no puede, y puede pasar a la fruta, ¿ya? Entonces tenemos las dos alternativas. Si tenemos un grave ataque de fitósfera, use esto en forma alternativa y después mantenga todos los años la otra opción dada anteriormente. Como yo estaba pensando en ustedes, cómo lo hace el agricultor y como sé que este material les va a quedar, yo les puse aquí cómo prepararlo. En el caso de Aliet, que es uno de estos, hay que disolver los 90 gramos de Aliet en 5 litros de agua, revolver hasta que quede bien diluido, ahí están los 5 litros, después que no quede en grumo, estamos haciendo una preparación, llevar esta solución a 15 litros, en un recipiente de 15 litros, y después mojar la planta con una bomba de espalda o con un aspersor de cualquier tipo, aplicando 150 ml en solución por planta. 70, esto es como un poquito más de un vaso de bebida, asperjado, ¿ya? Los 15 litros preparados de té alcanzan para 100 plantas y repetir el procedimiento cada 100 plantas. Entonces, con eso ya estaría, les dejé ahí cómo prepararlo. Y aquí, con eso yo estaría terminando lo de la fitósfera, y que básicamente complementa lo que todos los demás expositores hablaron, y no es tan distinto tampoco. Otra enfermedad que hemos visto, por lo menos acá en la Araucanía, y la acabo de ver en Los Ríos también, en la plantación nueva que tenemos en Mafi, que yo la puse ahora con categoría frecuente. La otra es muy frecuente. Esta es frecuente, que se llama muerte regresiva o fomosis, y tiene que ver con este síntoma que ustedes están viendo acá. No sé si se dan cuenta, pero la plantita se ve relativamente bien, pero todas las puntitas se empezaron a doblar y uno podría pensar, hoy le falta agua. No, es una enfermedad, y luego se doblan a tal punto, y estos ápices, que son las partes, la puntita de los tallos, se doblan y quedan absolutamente agachaditos y muy secos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, aquí primero reconocer los síntomas de la fomosis. Esto es bien característico en plantas que tienen 1 o 2 años. ¿Se fijan? Aquí esta plantita yo creo que tiene 1 año. Esta, si no me equivoco, era el 9 imperial. Estuvimos trabajando ahí con los equipos técnicos. En primavera, los ápices de la planta toman una coloración rojiza y se secan y se doblan. En los tallos se observan cancros, que es esto. Este es de arándano, porque yo no tengo foto de mortilla, así que este lo pedí prestado a arándano, pero más o menos lo mismo. Se observan cancros, o sea, estas manchas superficiales sobre los cuales se desarrollan pignidios, que son estos puntitos negros que lo estamos viendo, ¿cierto? Los cuales, en cuyo interior se producen las conidias, que en el fondo son los que diseminan la enfermedad. Y aquí nuevamente no sabemos de dónde proviene, pues, la misma historia anterior, pero también podrían venir de los viveros o de cualquier otro lugar. Por lo tanto, aquí hay un tema importante y hay que tener mucho cuidado. Y yo parto primero con los manejos preventivos de fomosis, y aquí vuelvo nuevamente al cardo bordelé, el famoso y bien ponderado cardo bordelé de toda la vida, que es muy importante aplicar después de la poda, el cardo bordelé, 30 cc en 1 litro de agua. Siempre esto podría estar ayudando a que no se provoquen estas enfermedades. Si no resulta y nos encontramos de la noche a la mañana, cosa que es posible, ustedes a lo mejor con esto se van a ayudar un poquito, pero yo sé la distancia que ustedes recorren allá, de aquí que llegue su equipo técnico y le diga, esto era lo que vimos en la charla, y ya están todas las plantas dañadas y hay un efecto bien visible, podríamos aplicar productos, y aquí están todos los que tengan que ver con clorotalomil, y en el mercado existe y se conoce mucho el Bravo, y aquí hay que aplicar 120 gramos en 100 litros de agua y nuevamente asperjar la planta. La verdad es que yo creo que siempre hay que hacerlo preventivo, y si ustedes se ven enfrentados muy apremiados con el tema, háganlo, porque
no es bueno que la planta se dañe y sobre todo estamos hablando de los ápices, que son los lugares de crecimiento de la planta que no pueden ser dañados. Importante, en todas las enfermedades, lo mismo que han repetido todos los expositores, nunca todo, aunque usted lo vea chiquitito, vaya con un baldecito, una bolsa, y esto no lo deje caer, no lo deje caer al suelo, porque todo esto está infectado. Como estamos acostumbrados ahora con el coronavirus, todo es infección, todo es limpieza ahora. Bueno, yo les decía que esta es una enfermedad, yo diría, reciente, pero que ya se ha presentado más de alguna vez. Y ahora voy a presentar aquellas enfermedades muy, muy poco frecuentes. Y afortunadamente hasta ahí quedamos. Y no quiero decir que no existan más enfermedades, sino que nuestra experiencia, nuestro trabajo en terreno, los trabajos de laboratorio, que seguimos trabajando en esto con Andrés y con su equipo en el laboratorio, cada vez que yo encuentro algo raro se los mando. Y aquí también en alguna oportunidad con Andrés vimos esto, axanositis son de los brotes. Miren qué terrible que es esta enfermedad, que es un colecotrichum. ¿Qué es lo que hace? Mire cómo termina el fruto. Y uno lo ve, pobre fruto rojito que yo muestro en la foto, se ve así. Y esto también es una enfermedad que ataca bastantes partes de la planta, pero definitivamente desemboca en un daño importante en los frutos. Y aquí también vemos este efecto de doblado del tallo, pero después, al final de la época de llenado de fruto, empezamos a ver esto y en algunas ocasiones hemos visto esto. Esta foto la tomamos de esta parte. Miren lo que pasó aquí. Y la explicación que nos daba Andrés en esa oportunidad era que, claro, todos los inóculos estuvieron en el suelo, ahí hay un coverte, que esta era una plantación que teníamos un poco, no la estábamos usando ni evaluando, pero nosotros estábamos favoreciendo el desarrollo para todos los otros ensayos, pero me sirve mucho la foto para mostrarle el desastre que era esto, y esto es lo que jamás, aquí debería venir una cruz roja que nunca debe ocurrir en un huerto. Entonces, en los manejos preventivos hay que considerar que el principal reservorio, el principal lugar donde van a estar todos los inóculos que van a provocar la enfermedad, son restos de hoja, son restos de rama, son restos de fruto de la temporada anterior, donde permanecen los cuerpos infecciosos y que atacan los brotes y tallos en formación de la próxima temporada. Entonces, esto, ¿por qué no se volvió a repetir en nuestros ensayos, en nuestros agricultores? Porque estamos muy pendientes de que todo se mantenga total y absolutamente limpio. Nuevamente, otra enfermedad muy poco frecuente, son los blanqueados de los tallos. No sé, muchas veces también en zonas más frías ocurren, y puede que ocurra por allá. No es un hongo, este es un complejo de hongos. Y es lamentable porque ya cuando uno tiene un hongo o una enfermedad, ataca esa enfermedad, pero aquí es un conjunto de hongos, que ahí se los puse, son todos difíciles, Conicotrichum, y hay varios ahí, que es importante dejarlos ahí para que ustedes lo revisen, pero mírenlo cómo se ve. Es como si la pobre caña de esta estuviera tan vieja, tan cansada, tan dañada, que no da para más. ¿Cuáles son los síntomas? Miren, se cae la hoja. Primero que todo, ustedes van a ver que se empieza a pelar, todo blanco, y se caen las hojas. Yo hace muchos años que no lo veo, afortunadamente. Sí lo vimos en los primeros. ¿Se fijan? Esta foto es histórica porque todavía no usábamos camellones. Eran nuestros ensayos y todavía no habíamos aprendido de la importancia de los camellones porque esta enfermedad apareció antes de la fitóstora y por lo tanto no habíamos considerado el uso de los camellones, ni la malla antimaleza, ni nada. Entonces, se producen plantas débiles y envejecidas. ¿Y por qué se envejecen las plantas? Porque nosotros no hicimos la poda de rejuvenecimiento. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Importantísima la prueba de rejuvenecimiento, que hay que tener cuidado. En el año 1 y 2 tal vez no es tan necesaria, pero en el año 3, 4 y 5 y en adelante, la poda de rejuvenecimiento tiene que estar. La lluvia, la humedad favorece la presencia de esta enfermedad, como todas aquellas enfermedades que se producen por hongo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos enfermedades de la madera que son bien complejas, pero que afortunadamente para los que estamos muy pendientes de las labores culturales y de prevenir estos temas, nosotros afortunadamente no nos hemos vuelto a encontrar. Y aquí volver a la presentación de la semana pasada, realizar podas sanitarias y de limpieza periódicamente. ¿Se acuerdan? La poda sanitaria que va por aquí del año 2 o desde cuando sea necesario. Ustedes ven
rastros de enfermedades, la eliminan con su baldecito y van dejando todo ahí. Y la poda de rejuvenecimiento a partir del año 3, 4 o cuando ustedes ven que hay ramas viejas. Dependiendo del patógeno, existen algunos fungicidas para el control. ¿Se fijan? Porque yo le dije que era un conjunto, pero si se presenta, ahí tendríamos que verlo en específico para esto. Otra muy poco frecuente, pero que alguna vez también la vimos y que no significa que no la vamos a encontrar de nuevo, es la mancha púrpura. Esto es una micofarela. Aquí es muy característica, miren, la planta se ve bastante deteriorada. ¿Y cuál es la razón principal de este deterioro? Es porque no puede fotosintetizar. Que, acuérdense que la fotosíntesis se produce a través de las hojas, y si las hojas no están totalmente verde, la clorofila es lo que le da el color verde, y si yo pierdo ese color verde que es necesario para la fotosíntesis, significa que mi planta no está fotosintetizando y por lo tanto fisiológicamente no está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Más que el daño en la hoja es que yo pierdo áreas fotosintéticas, y eso es muy importante para el desarrollo de la planta. Se ve favorecida nuevamente por la basura, por los restos de hojas y ramas que permanecen en el suelo, por el viento y la lluvia que ayudan en su diseminación. Aquí yo debería haber puesto también una lámina que diga la importancia de establecer el cultivo ¿cómo se llama esto? En disposición norte-sur. Y ustedes me van a decir, porque no solo para esta, sino para todos los hongos. Los hongos se diseminan mucho por el viento, la gran mayoría, y cuando uno no los vientos generalmente son de norte a sur, y cuando uno los pone en sentido contrario, los hongos y estas esporas minúsculas que infectan la planta van chocando con las plantas. En cambio, si uno pone en orientación norte-sur, con el viento pasan entre las hileras y se evita mucho este contagio. Entonces, uno siempre dice disposición norte a sur, ¿pero por qué? Porque va en favor del viento y las enfermedades van junto con el viento y pasan y ya la incidencia va a ser menor. El borde púrpura que ustedes están viendo es todo lo que hace, el esfuerzo que hace la planta para evitar que la enfermedad siga afectando la hoja. Pero lamentablemente cuando está a este nivel ya es muy poco lo que se puede hacer, ni por muy borde púrpura que haya hecho la planta, muchas veces es difícil evitar y ahí hay que ya tratar de hacer algún manejo, poda severa, no sé, pero nuevamente hay que evitar que entonces, ¿pero cuál es el manejo? Nuevamente, poda sanitaria. No deje que se enferme. Lavados cúpricos, porque este es un hongo con lavados cúpricos. Hay un montón de productos cúpricos en el mercado. En primavera ayudan a disminuir la enfermedad. Yo diría que los lavados cúpricos tienen que ser una constante durante todos los años. Lo puede usar sin ningún problema. Y si no se puede usar los fungicidas, está este Fenbuconazole, y ahí está el otro, que en realidad este se conoce bastante y seguramente ustedes también por allá, los equipos técnicos lo conocen, que es el Indarflo, y aquí este corresponde a este ingrediente activo que también se recomienda para este tema. ¿Ya? Por ahí vamos, pero ya un poquito dejándole Y yo quisiera también, muy poco frecuente, les digo, porque este no lo encontramos con Andrés, lo encontré yo hace un año y medio atrás, con agricultores de un PDTI también que estamos trabajando, y yo me asusté mucho porque no estaba, le mandé todas las muestras y pensé yo que era plateado. Andrés cuando lo recibió también se asustó porque no lo teníamos, y aquí el tema está un poquito difuso, porque aquí está nuestra planta, aquí estaba con la señora y yo dije, es plateado. Y claro, mi primera impresión fue, vi esto y este es el plateado en arándano. Y es muy parecido. Entonces, la muestra fue enviada al laboratorio y hoja de color. ¿Cuál es la característica del plateado? Son hojas de color gris, pero la epidermis no se desprende. En mi caso, no se desprendía. Tenía la misma coloración, pero no se desprendía. Y el plateado se caracteriza porque como que se le sale esta capa arriba y es muy característico. Entonces, por ahí estábamos con la duda, para confirmar, podar las ramas, que fue lo que me pidieron hacer, podé todo, y si corresponde a plateado, el rebrote debía venir plateado. Y si no, si el rebrote venía sano,
pueden ser otros problemas y son generalmente problemas fisiológicos, problemas de estrés de temperatura o otras cosas que vamos a tener que averiguar, pero en este caso, afortunadamente, nos llamó la atención, preocupación, pero corté la rama y rebrotó sin este síntoma y por lo tanto estamos viendo que otro podría estar provocando esto. Después viene otra enfermedad que también muy poco frecuente en cultivos, porque yo les voy a decir que es muy frecuente en plantas silvestres. Entonces, y esta es la escoba de bruja. En este caso, estamos hablando de otro organismo que se llama fitoplasma, y fitoplasma francini y fitoplasma ulmi, específicamente para el caso de la mosca o la mortilla. Vean ustedes qué es lo que hace aquí. Aquí tengo una planta que debería estar en normal desarrollo y existe un acortamiento de los entrenudos. Esto debería haber crecido mucho, 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 sin embargo creció hasta ahí. Esto otros 30 centímetros y está ahí. Y todos los tallos se acortan, se aprietan y se genera estas masas de tallo reducidos con acortamientos de entrenudos. Es bien complicado cuando se ve en un huerto, pero les tengo que decir que para aquellos que tengan la variedad perla roja, no la tiene, no hay caso, no la he visto nunca, pero sí es frecuente en algunos ecotipos silvestres porque esta enfermedad depende mucho de los ecotipos. Marina partió diciendo que hay plantas que son más susceptibles a adquirir tal o cual enfermedad, y en este caso, en algunos ecotipos sí. Entonces, lo que nosotros hacíamos desde un principio era descartar aquellos ecotipos que eran más susceptibles porque esta enfermedad no tiene mucho control. Les decía que este micoplasma no tiene, no son como los otros microorganismos, es como las bacterias, pero no tienen pared celular. Y todo microorganismo debería tener una pared celular, y si no lo tienen, ¿qué es lo que hacen? Pueden vivir, pero viven dentro de la planta y ahí están infectando. Y esta infección se produce, y aquí esto es muy importante, por unos insectos. Aquí son insectos que se llaman del grupo de los cicadélicos, que son los langostinos. Yo no sé, ahí Jorge, el Florencia me podrán decir si hay langostinos, pero acá hay. Y estos langostinos vuelan alrededor del cultivo y sobre todo vuelan cuando uno no se preocupa de la intrilera o no se preocupa por las orillas. Entonces, estos andan siempre cuando hay flores y una vez que encuentran en trilera flores, en trilera o en las cabeceras, muchos cultivos, ahí estos cicadélidos que llevan esta enfermedad se posan en las plantas y dañan de esta forma y que no tiene mucha vuelta atrás, más que eliminar la planta del huerto. Como les decía, ahí hay otra, miren, fíjense cómo está, ahí hay otra. Aquí la planta a veces logra escapar, pero esta planta está enferma y hay que eliminarla, bolsa a la basura y quemar. Y no, quemar, Sí, no. Se recomienda hay eliminar. mucha frecuencia de langostino, manzano y beta acá, Ya, entonces, en todos los cuidado, huertos. doctora, yo sé que es muy dependiente del genotipo, pero si vamos a incursionar en las plantas nativas, hay que tener cuidado y siempre eliminarla y marcar los ecotipos que tengan esta característica porque se asocia al genotipo. ¿Ya? Ahora, yo para ir finalizando, porque no me voy a extender mucho más, algunas cosas que son importantes de considerar. Todos hablamos de la desinfección. Yo tuve aquí la posibilidad de encontrar este trabajo de Paulina Sepúlveda. Ella fue una investigadora de muchos, muchos años, trabajaba en Línea La Platina, y me gustó esto que uno a veces mucho lo dice, pero poco sustento tiene, y que tiene que ver cómo yo puedo saber si estoy haciendo un buen manejo de las herramientas que estoy usando. Se fijan que nosotros estamos muy preocupados porque contaminamos. Esto es como el coronavirus, ¿sí? Igual, solo que son muchas enfermedades a la vez. Por lo tanto, todo tiene que ser limpio. Y aquí ella hizo qué porcentaje de inhibición si yo flameaba mi tijera o las herramientas que iba a usar en el cultivo, ya sea para podar o cualquier otra herramienta. Yo ahí el porcentaje de inhibición de las enfermedades que están en las herramientas, 98, con etanol, que uno podría pensar que es alcohol, 5 segundos, 87, etanol 3 minutos, significa que mientras yo puedo, 100%, y día que tenemos tanto alcohol disponible, a lo mejor no van a tener permanganato de potasio, que es lo que generalmente recomendamos, pero tenemos alcohol, 3 minutos,
estaría listo, permanganato 98 por 5 segundos, por 3 minutos 100%, amoníaco 3 minutos, etc. Y lo otro es súper bueno, alguien lo dijo, no recuerdo quién de los expositores anteriores, tener 2 tijeritas, no una. Entonces, mientras podo uno, dejo 3 minutos en alcohol o en permanganato de potasio y voy cambiando de planta a planta y voy desinfectando, porque aunque ustedes no lo crean, en cada tijera va una ensalada de enfermedades. ¿Ya? Otro tema que me gustaría también dejar ahí como observación, aparte de los materiales que tienen que estar muy limpios, usted también, ojalá desinfectar las manos y demás, porque también transmitimos, es los beneficios de usar el té de compost, que este es multipropósito, multipropósito, pero cuando uno ve estas fichas, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay un montón de cosas que a ustedes les pueden interesar, y cuando hablemos de nutrición en algún minuto vamos a ver otros temas que todos los grandes beneficios del té de compost, pero también complementa y potencia el control biológico, porque favorece el desarrollo de la raíz. Entonces, todo lo que tenga buena raíz significa que tenemos muchas oportunidades de tener una buena planta. Entonces, idealmente el té de compost comercial, porque a ustedes también les dice la dosificación y demás. Entonces, yo creo que hasta aquí yo dejaría el tema de las enfermedades para ahora darle un vistazo, pero rapidísimo, a las plagas. Y no porque yo no haya hecho la pega, sino porque no tenemos tantos problemas de plaga. Yo diría que cero. Hemos incursionado con los burritos, que en algún minuto hemos visto varias, pero que tenga una incidencia en el cultivo hasta la fecha, y no puedo cantar victoria porque estoy hablando de un cultivo muy nuevo todavía y no conocemos todos los territorios de donde podría llegar la mortilla, pero hasta la fecha no es algo que a mí me quite el sueño. A mí me quita el sueño la fitóstora, el resto, poquito. Y en plagas, nuevamente, yo las menciono y quiero estar preparado, sí, para lo que pudiera venir. Aquí yo soy bastante fanática también de los hongos entomopatógenos, porque he visto este trabajo, también lo estuvimos haciendo como experiencia en algún minuto con la mortilla, y si aparece el pololo café, hay un hongo entomopatógeno que se puede aplicar, están todas las formas de hacerlo, están las recomendaciones, está donde comprarlo, y es un control biológico que puede usarse si llegara a aparecer y llegar a ser importante. Acá también si saliera la cuncunilla negra, que yo en algún minuto también le tuve miedo, también está. Gorgojo, la frutilla, nosotros lo puse ahí porque también está en eso, pero en el fondo lo que les quiero decir que están estas alternativas si llegara a ocurrir. Aquí lo recomendable es que usted, si ve, por ejemplo, el pololo café, que es yo no soy entomóloga, porque aquí viene otro especialista que son los que saben mucho de esto, y uno aprende en terreno de a poquito y con una buena lupa, como decía Nelson, a identificarlos y se va acostumbrando, pero los agricultores no tienen por qué conocer todo esto, y aquí lo bueno es que ustedes pueden tomar la muestra, mandarla al laboratorio, se la van a identificar, esto en línea que la MAPO en el Centro de Control Biológico, se la van a identificar y le van a decir el hongo entomopatógeno que usted debería llevar es la cepa tanto y debe aplicar de tal forma y tal forma. Entonces, dejémosle ese trabajo a los profesionales cuando tengamos dudas, si es que nosotros, porque eso con un envío va a venir la clasificación exacta y va a venir el producto que ustedes deberían aplicar. Y en el mercado deben haber otros productos también, pero me quedo con los hongos entomopatógenos por ahora porque están dentro de lo que es el control biológico, que es lo que estamos tratando de promover. Entonces, pero también yo no puedo dejar de hablar del eventual peligro de la mosca drosófila en mortilla, esta famosa mosquita que está dando tanto que hablar. Y aquí lo que les quiero comentar es que encontré en una de las tantas presentaciones del SAC, porque hay una preocupación muy grande por la mosca, es muy característica, encontré que había un reporte que estaba en mortilla. Me asusté mucho y demás, pero es un reporte en un solo lugar y es en silvestre. La verdad que en cultivo todavía nadie lo ha reportado, no quiere decir que no vaya a ser así. Tengo la remota esperanza de que esta cutícula cerosa que tiene la mortilla, que ustedes no sé si los que no la conocen, es el frutito, viene recubierto muy fuerte con una cutícula cerosa que en algún minuto lo vamos a conversar, que ayuda también mucho a la post cosecha, es lo que explica la buena post cosecha que tiene la mortilla sobre otros berries,
que tengo la esperanza que la mosca no le sea tan fácil entrar. No es tan turgente ni tan blandita como los otros berries que hemos estado usando. Y aquí una página que es de Gastón Ulloa, en Biofrutales, que tuve una charla que yo participé como auditora, y él mostró este gráfico que me pareció bastante bueno, y él dice cuáles de todos los posibles cultivos que podrían ser atacados por esta mosca, cuáles son las etapas o la época del ciclo de desarrollo o de la temporada que pudieran ser más peligrosas. Pero también comentarles de que esto simplemente he estado viendo varias charlas y aquí pasa mucho por el adecuado y manejo y limpieza, porque estas son moscas. Y las moscas, como todas las moscas, les gusta la descomposición, les gusta donde hay suciedad, donde hay residuos orgánicos. Entonces, si yo procuro tener un huerto ultra limpio, con la malla antimaleza, sin residuos, es menos probable que la mosca llegue porque lo que busca es basura, es descomposición, es materia orgánica que esté ahí disponible y ahí es donde podría ser que nuestras frutas se afecten. Entonces, eso es muy importante. Yo recomendaría, igual que todos lo han hecho, trampas de observación. No está de más, yo creo que hay ya varias recetas, aquí les dejo otra, también la tomé de Gastón Ulloa de Biofrutales en esa presentación que me gustó mucho, muy didáctica, muy bonita también, en donde él sugiere esta trampa que yo voy a tratar de implementar también en todos nuestros huertos porque tenemos que estar todos atentos a esta mosca para ver qué pasa, pero no les puedo decir que en Mortilla esté porque no la he visto todavía, por suerte. Consideraciones finales para ir a almorzar. Para mantener la sanidad del huerto de Mortilla. Bueno, aquí para lograr la producción sostenida de fruta de alta calidad y alargar la vida útil de las plantas, se debe realizar un adecuado y permanente monitoreo de plagas, enfermedades que podrían afectar el cultivo. Nada distinto y muy bien explicado por los expositores anteriores. Monitoreo, cuidado y las enfermedades tienen que ser una preocupación constante. Aquí un par de cositas generales, nada distinto tampoco a lo que dijeron los demás expositores. En este caso, las plantas de Mortilla deben provenir de viveros certificados que aseguren un óptimo estado fitosanitario. Las podas sanitarias de limpieza y de rejuvenecimiento son fundamentales para mantener un huerto de Mortilla sano. Ya lo vimos la vez anterior, pero yo quisiera reforzar el por qué hablábamos. Yo creo que no tenía mucho sentido en ese minuto, pero ahora sí. Ya ven que hay enfermedades que tienen que ver, muchas enfermedades tienen que ver con la poda de limpieza y muchas enfermedades también tienen que ver con la poda de rejuvenecimiento. Se debe evitar podas con días de lluvia, no vamos a seguir ahondando en eso, las gotas de lluvia dispersan las enfermedades. Las herramientas que se usan en el huerto deben ser correctamente desinfectadas, ustedes vieron con respaldo técnico por cómo se debe hacer y cuánto tiempo es dejar su herramienta ahí. Los huertos deben mantenerse en perfecto estado. Perfecto estado significa limpio, sin desecho orgánico de ningún tipo. Todo limpio. Todo limpio. Es una pega más que hay que hacer. Recordar que al momento de establecer plantaciones, la orientación debe ser de norte a sur, ya lo hablamos, y siempre es mejor prevenir que curar, obviamente. Y esperamos hacer eso. O sea, si tenemos todos estos tips, que hoy día son muchos, sumados los de Marina, los de Abel, los de Nelson y un poquito lo que yo también les comento para Mortilla, ya deberíamos ir avanzando en prevenir y no tener a futuro que estar curando nuestras plantas de enfermedades que van a afectar el cultivo. Así que muchas gracias. Tenemos que llegar a esta foto, hojas, tallos y frutos de excelente calidad. Y esto existe, ¿eh? Se logra. Eso es todo por mi parte, Jorge Florencia. ¿Dejo de compartir? Ya, a ver. Ya, aprendí a compartir, ya no quiero dejar de compartir. Estoy fascinada compartiendo. Jorge, ¿estás por ahí? Ya no queda nadie, ya no queda nadie. Y Ivette, Sí, gracias. Los valientes. Oye, muchas gracias por tu aporte, Ivette. Bueno, siempre es interesante escuchar, más encima que tú tienes tanta experiencia con esa especie frutal que a nosotros todavía nos generan
inquietudes respecto del comportamiento del cultivo acá, pero bueno, vamos a tratar de aportar todos los antecedentes nuevos Sí, que hay que surjan coordinar. a partir del cultivo y de la respuesta que nosotros tengamos de los mismos, ¿ya? Ya, perfecto. Mira, yo quiero hacerte una pregunta, digamos, general, como conclusión. Básicamente ya tenemos claro que la principal enfermedad y la cual tenemos que estar atentos es fitóftora. Sí. Fitóftora es la principal enfermedad. Sí. Nosotros, fíjate que hay la característica de fitóftora es que es una especie cosmopolita. Entonces es una especie que Sí. va a estar no sé, en todos los suelos, en gran parte del mundo. Sí. ¿Ustedes han llegado a definir cuál es la especie de fitóftora que va a ese nivel, digamos, más fino, digamos? Sí. Si es Phytophthora Partí cinnamoni, diciendo que fitóftora, sí, sí, Mamoni. cinnamon, ya, perfecto. Lo que pasa es que nosotros acá con el tema de los nativos levantamos información hace 3 años atrás porque veíamos que los macales, que Sí. otras especies nativas del maqui, Sí, sí. también veíamos mucha muerte de plantas completas con los mismos síntomas. También la ataca. Claro, y Sí. no llegamos, bueno, enviamos la información a un fitopatólogo, me parece mucho que el mismo que tú estabas Sí. relacionando de Concepción, no, de Chillán, y no sé, bueno, creo que todavía no está muy claro cuál es la especie. Pero lo importante es que tengamos claro de que en general lo nativo, es que quiero hacer la relación del tipo de suelo donde establecemos que naturalmente la planta se encuentra en condiciones naturales en distintos tipos de suelos. ¿Te acuerdas que dijimos que había suelos muy pobres y todo el tema? Pero cuando ya llevamos la especie a cultivo, ya son totalmente las condiciones que tenemos que dar las condiciones óptimas para que exprese el potencial. Sí, exacto. Ahora, en el caso de la identificación de la fitóftora de mortilla, tenemos plena seguridad porque esto lo mandamos al laboratorio de Estados Unidos y hay una identificación ya definitiva. Es esta especie. Y no sé en maqui, pero sí yo confirmo lo que tú también dices, en maqui se afecta por fitóftora, no tengo claridad cuál de todas las fitóftoras, pero tal vez podría ser esta misma porque habitan en su condición silvestre en condiciones más o menos muy parecidas. La murta y la mortilla cohabitan en casi todas partes. Pero claro, no sé, todavía no tengo muy claro, no he tenido conocimiento cuál es la maqui. ¿Se escucha? Ahora ¿Se sí, perdió? sí, ahora sí. Sí, mira, no sé en qué parte quedamos, pero lo importante, Ivette, sería que tú nos recomendaras, por ejemplo, que en algún momento se habló, pero volver a reiterarlo, las características técnicas del camellón, en cuanto a la base, la altura, y cómo tiene una forma geométrica, Sí. la base y en la cresta. Sería muy importante que tú pudieras reforzar ese Oh, tema. qué pena que no lo puse en las láminas, se me olvidó. Sí, mira, la altura ideal son 60 centímetros. La altura, que es la altura que uno tiene al momento de la plantación, y es cuando prepara el suelo. ¿Por qué 60 centímetros es ideal? Porque va a bajar, y no, imposible que no baje. Pero ya con eso sería aceptable. En la base tiene 80, 90 centímetros. Y arriba, esta forma geométrica, como tú dices, no es tan así porque al final se aplana un poquitito para poner las plantas. ¿Y por qué se aplana? Porque también, pensando en fitóftora, no se debe hacer la tacita esta típica para que caiga la gota de agua. Debería haber puesto eso también, porque el riego no debe ir al cuello de la planta, sino entre plantas. No en el cuello, sino que entre las plantas, porque de esa manera evita esa humedad excesiva. Y también hay un riego que es como lógico. No se debe regar. Los agricultores siempre, cuando voy, le ponen el goterito justo ahí en el cuello, como felices porque están con su agüita, y lo entiendo muy bien. Pero yo le explicaba que la planta no toma el agua por el cuello, la toma por las patitas, y las patitas están alejadas del cuello. Son 20 centímetros alrededor de la planta, lo menos.
sobre todo en plantaciones nuevas. Entonces el gotero no tiene que estar a nivel del cuello, sino a nivel en trilera, y es el mejor lugar. Entonces, como les decía, el camellón de 60 centímetros, 80, 90 de base, y arriba una pequeña aplanada para que no acumule agua. Muy bien, mira, acá yo tengo que entregar una información antes de agradecerte nuevamente tu participación, Ivette. Acá hay una persona, un agricultor, supongo que es don Nelson Gallardo, que dice: muchas gracias por el seminario, quiero saber más de Murtilla. Y bueno, le tengo que comunicar a él, a don Nelson y al resto de nuestros productores que están distribuidos a lo largo de la región, es que nosotros vamos a continuar este ciclo de charla bajo la lógica de seminario. Nosotros hoy día, y qué bueno que seas tú que le pongas el punto final, digamos, a lo que es este primer seminario virtual de Berry que estamos organizando. El segundo seminario virtual de Berry también está constituido de 3 charlas, ¿no es cierto?, donde vamos a tratar estas 4 especies frutales que nos interesa mucho desarrollar en la región, pero nosotros nos vamos a generar esa charla vamos a partir la primera semana de agosto. O sea, la próxima semana, para todos nuestros participantes, la próxima semana no va a haber charla, vamos a hacer una bajada en terreno, queremos ponernos en contacto con nuestros productores, recibir el feedback de qué les ha parecido la charla, y ahí en buena parte también decirles que si bien tenemos claro que el horario de la mañana nos conviene a todos, lo importante es poder llegar a acuerdos respecto del día, que por ahí hemos escuchado que de repente el día miércoles podría correrse tanto para un día lunes o para un día viernes. Lo vamos a conversar con los expositores y se lo vamos a plantear con tiempo también para que ellos también puedan organizar su agenda. Pero por ahora, reiterar la información y agradecerte nuevamente a ti y al resto de los expositores que estamos muy contentos, muy satisfechos por el esfuerzo que han desplegado en hacer estas presentaciones. Muy contento porque se nota que hay dedicación y hay cariño por el trabajo que ustedes hacen, y eso trasciende las presentaciones. O sea, obviamente a nosotros nos gustaría disponer de los recursos y de las condiciones sanitarias para poder traerlo acá a la región. Yo no dudo que eso pueda ocurrir, si no es con este programa, con el que le sigue, o con otros que esperamos abrir pronto, pero desde ya agradecer su disposición y bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, en el próximo seminario, que va a partir la primera semana de agosto, con la charla nuevamente de estas interesantes 4 especies frutales. Así que muchas gracias, Ivette. Saludos a los expositores, a los agricultores, agricultoras, jefes técnicos de Prodesal, público en general y nuestros agricultores que siempre están ahí interesados y que nos dan aliento para seguir trabajando en esta área. Muchas gracias a todos. Jorge, una cosita antes. No me voy a quedar tranquila si no sé de qué sector es don Nelson Gallardo. De Cochrane. Cochrane. Pero yo creo que está confundiendo la Murtilla con la chaura, lo más probable. Ah, sí. Puede ser. Bueno, pero igual habría que verlo, ¿eh? Porque... No, mira, lo bueno es que hay un compromiso de parte del programa Frutales de en algún momento poder transmitir desde Cochrane, y ahí vamos a tener a don Nelson para que se entere de primera fuente cuáles pueden ser esas diferencias. Así que nada más que agradecer, reiterar nuestro agradecimiento, despedir a Florencia, que Florencia tiene que cumplir sus funciones también aquí, aportar al programa, y qué bueno. Sí, bueno, tranquilo, para los usuarios que están ahí activamente, creo que Tomás es uno de los usuarios. Siempre es necesario que aporte Florencia, así que te agradecemos tu disposición y cualquier cosa. Bueno, aquí te enviamos un saludo desde Coyhaique, está acá, nos encuentra un Coso, y también don Alfredo, y bueno, y acá está también Vanessa y el que habla Jorge. Que estén muy bien a todos. Saludos. Saludos a todos. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.